gozo estar aquí, hermanos, esta noche. Qué bendición poderles ver, qué bendición poderles tener, qué bendición poder estar aquí. Que no hay otro mejor lugar donde podemos estar que en la casa del Señor. La verdad es que ¿dónde estaríamos si no estaríamos en el camino del Señor? ¿Dónde estaríamos? Wow, quién sabe si estaríamos, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículo número 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. No se olvide, al terminar, todos los hermanos, solo adultos, no tenemos de niños ni de adolescentes, solo adultos que no han tenido su cubrebocas de fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. Por favor, pase a la oficina, ¿verdad? Si usted ya lo tuvo, está bien. También normalmente no es para llevar, sino los que vienen, ¿ok? Entonces, usted puede pasar por su cubrebocas, ahí está. Y hay de hombre y de mujer, y ahora apareció el de la mujer también con fortalecidos en el Señor, ¿ok? Qué bendición. Es 1 Corintios 2, 16. Así sentados está bien, hermanos. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir que nosotros tenemos la mente de Cristo? Es lo que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto abarca? ¿Qué es lo que quiere decir? Una explicación a que nosotros tenemos la mente de Cristo. La semana pasada hablábamos de cómo tener una mente correcta y terminábamos con Filipenses 4:8, ¿verdad? ¿Me lo pones ahí, hijo? ¿Verdad? Filipenses 4:8 que nos dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El que logra tener esa clase de mente es una mente correcta, es una mente pura, es una mente sana y en un buen término es una mente cristiana, ¿verdad? Es una mente cristiana. Ahora, nosotros, dice allá 1 Corintios 2, 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la pregunta es igual también, ¿qué tengo que hacer entonces para poder ver o palpar que realmente yo tengo la mente de Cristo? Vamos a orar, que Dios nos ayude. ¿Está bien? Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos estar aquí. Gracias te pedimos, nos ayudes a comprender lo que tú tienes para nosotros y con tu Espíritu Santo podamos discernir qué es la mente de Cristo. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y convencimiento de lo que tú también quieres para nosotros, que tengamos esa mente de Cristo. Gracias, nos dejamos en tus manos. Pido tu bendición para todos aquí presentes y allí en casa que están viendo el servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mayor batalla que tenemos, la tenemos en nuestra mente. Isaías 55 nos dice, de versículo 6, versículo 9, nos dice que el problema está en que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y cuando nosotros no estamos en armonía con los pensamientos del Señor, ¿verdad? Entonces eso se refleja en nuestra vida
porque recuerde, somos, como nos dice la palabra de Dios, somos lo que hay en los pensamientos de nuestro corazón. Eso es lo que somos, eso es lo que mostramos, eso es lo que vivimos, ¿verdad? Y en lo que hay en los pensamientos, en tu mente, en mi mente, es lo que se muestra, es lo que se ve. Entonces, qué interesante para mí el término que tenemos la mente de Cristo. Eso se habla de una nueva mente, o como lo han escrito muchos, una nueva mentalidad. Una nueva mentalidad. ¿Cómo tenemos esa nueva mentalidad? Bueno, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Con el nuevo nacimiento, con la regeneración del creyente, viene también una nueva mentalidad. Como que, no como que, en realidad hay un toque en nuestro pensamiento de parte de Dios, que cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo y nos convertimos al Señor, hay algo nuevo en nuestra mente. Nuestra mente ya no puede pensar igual que antes. Nuestra mente no puede tener los mismos pensamientos que antes. Hay una nueva mentalidad, hay una nueva mente. Ahora, esa nueva mentalidad tiene que fortalecerse, tiene que aprenderse, tiene que, haz de cuenta que con el nuevo nacimiento nace una nueva mentalidad. Pero igual como crecemos espiritualmente, nuestra mentalidad también va creciendo, o debe de ir creciendo, debe ir cambiándose. Por eso Romanos dice, transformaos, ¿verdad? Renovaos en vuestra mente. Y Pablo lo dice en Efesios también, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? No podemos seguir teniendo los mismos pensamientos que antes, porque si queremos vivir la vida cristiana con la manera de pensar que teníamos antes, vamos a fracasar. Es un fracaso seguro, y así no se puede. Entonces tenemos que aplicarle la nueva mentalidad. La nueva mentalidad, la mente de Cristo, es una referencia. La mente de Cristo viene con el nuevo nacimiento. Entonces, y yo creo que muchos aquí lo podemos constatar, ¿verdad? Su manera de pensar ahora que está en Cristo es muy diferente a su manera de pensar cuando usted estaba sin Cristo. Ahora déjeme decirle una cosa. Si su manera de pensar ahora que usted está en Cristo no es diferente a su manera de pensar cuando usted está en Cristo, entonces usted no es nacido de nuevo todavía. Usted no es salvo. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Porque estoy diciendo cosas, alguna afirmación muy fuerte. Si su manera, usted piensa igual como pensaba cuando tiene la misma mentalidad que cuando era incrédulo, cuando era mundano, entonces usted no es salvo todavía. Tengo que decírselo. Porque con el nuevo nacimiento viene una nueva vida y automáticamente viene una nueva mentalidad que hay que desarrollar, que hay que aprender y sobre todo, póngame atención, que hay que alimentar. Ahora, nosotros como creyentes tenemos las dos facetas, por así decirlo, porque lo único que ha sucedido es que somos cristianos arrepentidos, ¿verdad? Salvos por la gracia del Señor, pecadores salvados por la gracia del Señor, y prácticamente eso es todo. Nuestra carne sigue teniendo los impulsos hacia los deseos carnales. ¿Qué es lo que lo detiene? Que ahora estamos en Cristo. ¿Qué es lo que para eso? Que ahora somos también nuevas criaturas. Pero esta carne no está inclinada hacia lo bueno, está inclinada hacia lo que malo. Es la vieja naturaleza que ahí está, que hay que dominar y que hay que controlar. Y mucho depende de cómo nosotros estamos alimentando nuestra vida. Por ejemplo, en Romanos capítulo número 8, versículo número 5, nos da la clave a esto. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas ¿de quién, hermanos? Del Espíritu. Entonces, nota, tú como cristiano, ahora, eres cristiano, pero lamentablemente tienes estas dos alternativas: alimentar los deseos de tu carne o alimentar los deseos de tu espíritu. Alimentarte espiritualmente o alimentarte carnalmente. Entonces tu mente se va renovando y cambiando en la medida en que nos alimentamos del espíritu. Tu mente se va retrasando en la medida que nos alimentamos carnalmente también. Y nos vamos quedando como niños espirituales. ¿Por qué quedamos como niños espirituales? Porque no crecemos, porque no nos desarrollamos, porque no maduramos espiritualmente. ¿Por qué no? Porque estamos alimentando nuestra carne. Estamos alimentando nuestra mente, nuestra manera de pensar carnalmente. Pero el día que dejemos de alimentar nuestra carne, nuestra mente carnalmente, y el día que empezamos a alimentarnos del Espíritu, créame que las cosas van a cambiar. Se va a notar. Es más, la primera que lo va a notar es tu esposa, ¿verdad? Y te va a decir, ¿qué te pasó, mi amor? Ahora eres más diferente, ahora eres más tierno, ahora eres más amoroso. Es la primera que lo va a notar, ¿verdad? Tus hijos lo van a notar. Papi, ¿qué te pasó? Bueno, ¿qué te pasó? Que estás alimentándote en el espíritu y no alimentando tus pensamientos en la carne. Es lo que está pasando. No sé si alguien me está escuchando esta noche. Ahora, si alimentamos carnalmente, pensamos en las cosas de la carne. Si alimentamos espiritualmente, pensamos en las cosas del espíritu. Necesitamos, ¿verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos alimentando espiritualmente y estamos alimentando nuestra mente de una manera espiritual, llenándonos del Espíritu, llenándonos de la palabra, llenándonos de la voluntad de Dios. Pero cuando cerramos la Biblia y nos alimentamos de 1000 cosas, porque hoy hay 1000 cosas para alimentarnos carnalmente, ¿verdad? Entonces, pues se va a notar. Claro que se va a notar, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, decíamos el domingo pasado, nos lleva al éxito o al fracaso. En todas las áreas. Usted es un trabajador, su manera de pensar le lleva al éxito o al fracaso. Usted es un padre de familia, su manera de pensar le lleva al éxito o al fracaso. Usted es una madre de familia, su manera de pensar le lleva le lleva al éxito o al fracaso. Usted es un hijo, es estudiante, su manera de pensar le lleva al éxito o al fracaso. O sea, es tan importante la manera de pensar, el pensamiento, la mente. Entonces dice la Biblia en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que repita conmigo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué podemos deducir que es la mente de Cristo? ¿Qué podemos deducir que es la mente de Cristo? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos saber qué había en la mente de Cristo? Póngame atención. ¿Cómo puedo saber qué había en la mente de Cristo para decir, yo conozco la mente de Cristo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad?
¿cómo saber qué había en la mente de Cristo? Bueno, déjeme decirle, ¿verdad? Lo que hay, como nos dice Proverbios, capítulo 23, verso 7. Vea Proverbios 23, verso 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y eso aplica a nosotros y eso aplica a Cristo. Cristo fue igual un ser humano 100%. Igual 100% divino. Él fue Dios, Él era Dios y Él es Dios 100% divino. Pero como humano también fue 100% hombre, con todas las debilidades humanas que tú y yo igual tenemos. Hay un versículo que marca la diferencia entre Cristo y nosotros, y me gustaría que lo miremos ahora, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque para ver igual la mentalidad de Cristo. En Hechos 10:38, este versículo nos marca un poquito la diferencia entre Cristo y nosotros. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está la diferencia. Que Jesús vivió una vida ungido y lleno del, ¿qué cosa, hermanos? Espíritu Santo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, ponme atención. Humanamente esa es la diferencia, que Cristo vivió esta vida que tú y yo estamos viviendo igual ahora, pero como un hombre ungido y lleno con el Espíritu Santo de Dios. Igual nosotros podemos tener esta facultad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, aunque este es otro tema. Sin embargo, lo que te quiero decir es que Cristo, humanamente, Él tenía una mentalidad, y como era su mentalidad en su corazón, lo reflejaba hacia afuera. Como dice Proverbios capítulo 23:7. Vamos a ver por 23:7. Vuelvo a poner. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Como era Cristo en su pensamiento, en los pensamientos de su corazón, así era él, así vivía él, así se mostraba él. ¿Cuáles son tus pensamientos de tu corazón? Así te muestras, así vives, así te reflejas, así te manifiestas. Todo es conforme a lo que hay en los pensamientos de tu ¿qué? Corazón. Esa persona eres tú. Esa persona eres tú, esa persona soy yo, esa persona era Cristo, ¿verdad? Ahora, ponme atención porque viene el mensaje. La mente de Cristo entonces se refleja lo que Él vivía y en lo que Él hacía. Cuando hablamos la mente de Cristo, no estamos hablando otra cosa más que como Él vivía y lo que Él hacía. Porque lo que había en los pensamientos de su corazón era lo que Él se reflejaba hacia afuera, exteriormente lo manifestaba. Entonces, tenemos que aprender cómo Él vivía, qué es lo que Él hacía. Y cada vez que tú y yo aprendemos de Cristo, de cómo Él vivía y cómo Él hacía en su vida, cómo Él respondía, cómo Él respondía o tenía una respuesta en las diferentes situaciones, esa es la manera en que podemos entender entonces qué es lo que había en la mente de Cristo. Y déjame compartir contigo unas 6, 7 formas o cosas de cómo Cristo vivió su vida en esta tierra que reflejan la mente de Cristo. Y cuando dice nosotros tenemos de Cristo, quiere decir que entonces nosotros tenemos que reflejar la manera de vivir que Cristo vivía. Ahora ponme atención. Por ejemplo, ¿qué hacía Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo vivía Cristo? Cristo vivía una vida, número 1, de oración. De oración.
En Lucas 18:1, Él nos da una orden, un consejo, nos deja saber una necesidad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de, ¿qué dice? Orar, ¿qué dice? Orar siempre y nunca y no desmayar. Él está predicando aquí y está diciendo sobre la necesidad que tenemos de oración. Cristo vivió una vida de oración. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos 1:35, por favor. Dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Cristo allí? Allí oraba. ¿Ok? Él apartaba tiempo muy de mañana para ir a orar, para ponerse en la mano del Padre Celestial, para pedir como hombre, como humano, dirección de Dios, ayuda de Dios, fortaleza de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios. Se levantaba a un lugar desierto, se fue para orar a Dios. Eso, ¿qué había en la mente de Cristo? Era una vida de oración, una mente de oración. Mi pregunta, ¿qué hay en tu mente? ¿Hay una vida de oración? ¿Hay una mente de oración? Nota, en Lucas capítulo 6, versículo número 12, leemos la palabra de Dios. Lucas 6:12. Si ya lo tiene, dime amén. Dice, pues si no, míralo aquí en la pantalla. Dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. Primeramente, recuerda, fue al desierto. Ahora, ¿dónde está? En el monte. ¿Y a qué fue al monte? Nosotros hemos ido todas estas semanas allá al campamento. Hemos estado trabajando, hemos estado orando también. Hemos tomado tiempo de oración, claro que sí. ¿Verdad? Pero qué interesante que nuestro Señor fue al monte a orar. Bien interesante. Dice, y pasó la noche orando a Dios. Ay, qué tremendo está eso. Alguien que pasa toda la noche orando a Dios quiere decir que tiene una mente de oración. ¿Sí me está escuchando? ¿Verdad? Entonces nosotros estamos muy enanos, muy chiquitos. Porque vamos y oramos una hora. Mi pregunta es, ¿qué había en la mente de Cristo? Había una mente de oración. ¿Alguien me está escuchando? Había una mente de oración. La segunda cosa que había en Cristo, en su vida, que Él mostraba, era una vida rendida a la voluntad de Dios. Una vida rendida a la voluntad de Dios, del Padre Celestial. Nos dice, yo no apunté el número del libro de Lucas, que me hubiera gustado haberlo apuntado, no recuerdo, déjenme ver aquí. Lucas, voy a buscarlo, pero mientras busquen Mateo, el mismo pasaje, Mateo 26, 39 al 42. Yo voy a buscar Lucas, déjenme ver aquí. Ahorita vamos a Lucas, ¿verdad? Ok. Dice, está el Mateo 26, 39, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, no como yo quiero, sino como tú. Luego sigue diciendo, versículo 40, y vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, como muchos de nosotros, y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Venid y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42 dice, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Y luego termina diciendo, dígame, ¿qué termina diciendo? O sea, yo me rindo, que se haga tu voluntad.
Cristo vivió una vida haciendo la voluntad del Padre. Póngame atención. En la mente de Cristo no había otra cosa más que cumplir con la voluntad del Padre Celestial. Mi pregunta es, ¿en tu mente está el hacer la voluntad del Padre? Para Cristo no había más cosa más importante más que una vida de oración, porque eso estaba en su mente. Una vida rendida a la voluntad de Dios, porque eso estaba en su mente. Mira Lucas capítulo 23, versículo número 39. El mismo pasaje es análogo de Mateo 26, pero me gusta aquí Lucas. Dice, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermanos? Oró. Otra vez, reafirma que había en la mente de Cristo una mente de oración. Y él estaba orando. Versículo número 42 dice, diciendo, Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, hermanos, una vida rendida a la voluntad del Padre. Eso había en la mente de Cristo. Cuando decimos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Cristo tenía una mente rendida a la voluntad del Padre. Lo reflejaba en su vida. ¿Qué tanto nosotros reflejamos en nuestra vida? Una vida rendida a la voluntad de Dios. Wow. Otro pasaje, vamos a ver en Juan, capítulo 4, verso 34, para ver más otros versículos interesantes. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su, ¿qué dice? Yo tengo una obra que hacer, pero esa obra es la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 5, versículo 30, a ver si este es el versículo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué te parece? Eso estaba en la mente de Cristo. No busco mi voluntad. ¿Cuántos aquí estamos buscando nuestra propia voluntad? En vez de buscar la voluntad del Padre, en vez de buscar la voluntad de Dios. Entonces nota, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? Una vida rendida a la voluntad del Padre. Otro versículo para que algunos todavía están así como dudando, pastor, ¿qué nos está diciendo? En Juan 6:38 nos dice la palabra de Dios. Juan 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que, ¿qué dice? ¿Qué te parece, hermano? ¿Queremos más? Yo creo que no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué había en la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? Una mente rendida a la voluntad de Dios. Una mente de oración, ¿verdad? Eso se miró en su vida. Número 3. Vamos a ver 6 o 7, ¿verdad? También miramos en el libro de Mateo, capítulo número 9, Mateo 9:36, dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo miraba a la gente, las personas, y dice que tuvo compasión de ellas. Y yo creo, hermanos, que Cristo es el ser de mayor compasión en todo el universo. En su mente estaba yo. En su mente estabas tú. Y Él nos vio como ovejas que no tenemos pastor, desamparadas, dispersas. Y qué bueno que vino Cristo. Qué bueno que vino el Señor.
Qué bueno que vino el Señor con su grande amor, con que nos amó y nos amó hasta el fin. Qué bueno que Él se dio completamente, sin reservas. Él no puso límites a su entrega. Qué bueno que fue un ser compasivo. Eso es lo que había en su mente. Esa era la mente de Cristo. Tener compasión por la gente, tener compasión por el perdido, tener compasión por el pecador, tener compasión por el que no tenía esperanza, tener compasión por esas ovejas que estaban desamparadas, dispersas, como que no tenían pastor. Esa era la mentalidad de Cristo, una mente de compasión. Hermanos, la verdad es cómo necesitamos nosotros tener esa mente de Cristo. Qué tanta compasión tenemos por la gente. El día de ayer, cuando fuimos a enterrar a Chuyito, nos dieron 10 minutos y yo llegué 5 minutos tarde. Así de que cuando yo llegué, solamente ya tenía 5 minutos. Y llegué a lo que tenía que llegar. Hablé lo que tenía que hablar. Nomás necesitaba 5 minutos. Dije lo que tenía que decir. Y cuando se acabaron los 5 minutos míos, porque habían pasado otros 5 minutos de que bajaron el cuerpo, vinieron las personas para sepultar a Chuyito. Me dejaron terminar con una oración. Y después de orar, yo mismo cerré la caja. Siempre tengo esa costumbre. Cierro la caja. Vienen las personas, llevan la caja al hoyo y lo sepultan. Cuando tomaron la caja las personas del panteón, del cementerio, para llevar al hoyo, venía la otra carroza y se paró allí donde estaba Chuyito, que se lo habían llevado su cuerpo, y ahora se paró. Todavía no llegaban a una distancia de 10 metros aproximadamente a donde estaba el hoyo. Todavía no llegan cuando estaba la otra carroza con docenas de carros, 100, 80, 100 personas, muchas más de las personas que estábamos que con Chuyito, el doble o el triple. Y ver la gente llorando. Y duramos como 10 minutos en todo esto, y las otras personas tenían allí 15 minutos, y enseguida, inmediatamente fueron a traer el otro cuerpo, y entonces ya venía la otra carroza. Wow, esta huesuda está cosechando. Ha metido la guadaña a todo lo que da. Y la gente llorando a sus muertos. Yo pude ver abrazando el féretro de su ser querido que está muerto allí. ¿Cuántas personas mueren sin Cristo? ¿Cuántas personas pasan a la eternidad sin el Salvador de su alma? ¿Cuántas personas pasan a la eternidad para ir a la condenación del infierno? Como dijeron los leprosos, no estamos haciendo bien, porque nosotros aquí tenemos todo y allá adentro perecen de hambre. Y quiero decirte, hermano, que nosotros como cristianos, si no tenemos compasión de la gente, no estamos haciendo bien. Porque gloria a Dios, tenemos todo. Tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Gloria a Dios, tenemos esperanza, hermanos. Pero si nos falta compasión es porque no tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Compasión por las personas, compasión por la gente. O sea, ¿alguien me está escuchando esta noche? ¿Qué había en la vida de Cristo? Una vida de compasión. Una vida rendida a la voluntad de Dios. Una vida de oración. Número 4, Mateo 11, 29. Vamos a leer desde el 28, porque Él nos está invitando. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué había en la vida de Cristo? Había humildad, hermanos, una vida de humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vida de humildad. Hermanos, qué importante es una vida de humildad. Ahora, una vida de humildad, y quítese eso de la mente, de que se nos ha reflejado en cierta manera, o tenemos una mentalidad de que es humilde porque es pobrecito. No, no estamos hablando de que si tiene recursos o no tiene recursos. La humildad es una conducta, es un carácter. Esa es la humildad, es una actitud. Esa es la humildad. La actitud de humilde, sensible, sencillo, humilde, noble. Es tan importante esto. Esa era la mentalidad de Cristo, el no querer ser más. Lo contrario a humildad es orgullo, soberbia, no querer ser más. Sino como el apóstol Pablo dijo, aunque amándonos más, se ha amado menos. Es querer ser menos. Es como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa es humildad. ¿Eres tú el Cristo? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Eres tú el Cristo? Yo no soy el Cristo. Pero vendrá, está entre nosotros, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su sandalia. Mira, Señor, allá al otro lado, ahí está de ese que tú hablaste, y están allá bautizando y están predicando también como nosotros. Y Él simplemente contesta, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Eso es humildad. Eso es humildad. Y cuando fue a ser bautizado Jesús con Juan, Juan le decía, no, Señor, tú eres más grande. Tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Entonces Cristo simplemente dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este es el orden, esto es lo correcto. Pero la actitud de Juan, humilde. La actitud de nuestro Señor Jesucristo, humilde. Cuando entra en el día triunfante a Jerusalén, ¿verdad? La entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 22, Jesús no entra en un caballo como entraban los emperadores, grandes guerreros, grandes conquistadores. Entró en un burrico, en un asno, en un burrito. Porque era humilde. No era un tirano, no era un soberbio, no era uno que había ganado 1000 batallas. No, era un humilde de corazón. Eso es lo que había en la mente de Cristo, una vida de humildad. Una vida de humildad. Ahora, no quiere decir que entre más pobres somos más humildes. Quítese eso de la mente. Y si no nos bañamos somos más humildes. Quítese eso, se llama cochinada. Eso, eso no es humildad, eso es cochinada. O que si vivimos una casa y todo un desastre, y verdad, y hay que somos muy humildes. No, eso se llama desorden. No, o estamos hablando de la actitud de ser humilde, de que no querer ser más que los demás, no querer que todos lo halaguen, que todos lo reconozcan. Simplemente lo haces, y con el caso de nosotros lo hacemos, y lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué había en la vida de Cristo? Había una vida de humildad, había una vida de compasión, había una vida rendida a la voluntad de Dios, había una vida de oración. Número 5, vea Hechos 10:38, lo vimos ahorita, hermanos, lo vimos ahorita. Hechos 10:38 dice, ¿cómo ungió Dios a Jesús? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una vida haciendo bienes. Qué importante, hermanos.
O sea, eso es lo que había en su mente. Hermanos, como cristianos no estamos en este mundo para hacer males, estamos para hacer bienes, para hacer de bendición a otros. ¿Me está escuchando, hermanos? Y todo este tiempo de pandemia que hemos tenido ha sido una gran oportunidad para hacer bienes a otros. Qué bueno que has podido hacer un bien a otros que necesitaba. Qué bendición que tuviste ese privilegio. No lo andes publicando, no lo andes diciendo, ni tampoco andes señalando que porque otros no lo hicieron, porque ya estás mal. No hay nadie más que lo haga, por eso yo lo estoy haciendo. No, ya está, mejor no lo haga, no te va a contar. Se te quemó tu obra. Cuando Dios te va a dar una recompensa por esa obra, va a salir como el cohete cebado, quemado. No sirvió para nada. ¿Por qué? Porque tú querías que otro lo hicieran y no quedó otro más que tú lo hicieras. Y ya por eso te está significando, olvídalo, no te sirvió de nada. Lo siento mucho, esa obra no va contigo a la gloria. Se te quemó. Cuando hagas bienes, hazlo y gloria a Dios. Cuando veas a alguien que necesita un bien, hazlo. Gloria a Dios. Y sepas de alguien que necesita algo y quieres hacer de bendición a esa persona, gloria a Dios, hazlo. Y así anduvo Jesús haciendo bienes. Y la verdad es que Dios nos ha bendecido tanto a nosotros, y lo que tenemos deberíamos usarlo para hacer bien a otros. Ahí no escuché ningún amén. Lo que tenemos deberíamos de usarlo para hacer bien a otros. Para hacer bien a otros. Así anduvo Cristo. Esa era la mente de Cristo. ¿Por qué nosotros no andamos haciendo bienes? Porque esa no es nuestra mente. Pero la mente de Cristo es que andábamos haciendo bienes, andaba haciendo bienes, ayudando y sanando a todos los oprimidos por el chamuco, por el diablo. Porque Dios estaba con él y Dios también está con nosotros. Solamente que nos hace falta tener la mente de Cristo, una mente rendida a hacer bienes a otros. ¿Cómo va con el tiempo? Ay, mire, hermano, nos ha rendido mucho el tiempo. Creo que tengo 40 minutos hablando y dije que iba a hablar nomás 30. Me dije yo, hoy voy a dar un sermón de 30. Pero yo los veo a ustedes ahí que están, no dicen nada. Bueno, vamos a dar otros más. La mente de Cristo. ¿Qué había en la mente de Cristo? Había una mente haciendo bienes, una mente de humildad, una vida de humildad. En la mente de Cristo había una vida de compasión. En la mente de Cristo había una vida rendida a la voluntad de Dios. En la mente de Cristo había una vida de oración. Número 6, en la mente de Cristo había una vida de ejemplo en servicio. Ejemplo en servicio. En Juan capítulo 13, versículo 13 al 17, Jesús literalmente hace lo que el siervo más humilde en aquellos tiempos debería de hacer. En otras palabras, el esclavo. Limpiar, lavar los pies. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice? Hagáis. Este es el ejemplo, hermanos. Este es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor. Versículo 16, ¿qué más nos dice? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. 17, y terminamos ahí esta parte. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las, ¿qué dice? Hicieres. ¿Qué había en la mente de Cristo? Había una mente de ejemplo en servir. Y por si fuera faltaba algo, Marcos 10:35 nos dice, vean allí, Marcos 10:35. No es 10:35. Yo me equivoqué ahora entonces. Ya,
Hay uno que pues me falló la mente aquí. Déjeme ver si lo tengo, ¿verdad? Si no lo buscamos, es 10:45, disculpe, 10:45 este versículo. 10:45, es toda la historia, posiblemente empieza allí, ¿verdad? Cuando vienen a pedirle a Cristo que si pudieran ser grandes en su reino, los hijos de Zebedeo. Y Marcos 10:45, Cristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso era lo que había en el corazón de Cristo. Eso era lo que había en la mente de Cristo. Yo no vine para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Para dar mi vida en rescate por muchos. No vine para ser servido, sino para servir. Eso es lo que había en la mente de Cristo. ¿Por qué muchas veces nosotros no estamos sirviendo? Porque no está en nuestra mente. No está en nuestra mente. Si vamos a servir, es lo que va a estar en nuestra mente. Y hermanos, aunque se han detenido muchas cosas, sabemos, en los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Debemos de estar pensando y pidiéndole a Dios sabiduría, que Él nos enseñe en qué manera podemos seguir sirviendo en la obra del Señor. Servir. ¿Qué había en la mente de Cristo? Había una mente de ejemplo de servicio. Número 7 y último, hermanos. Número 7. ¿Qué había en la mente de Cristo? Había una vida de obediencia. Filipenses 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante. Obediente. Una vida de obediencia. ¿Qué había en la mente de Cristo? Obediencia. ¿Era difícil ir a la muerte de cruz? Sí. ¿Era doloroso? Sí. Pero en su mente solamente estaba la obediencia. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad de obediencia, ¿te imaginas? Si tuviéramos una mentalidad de obediencia, wow. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué había en la mente de Cristo? Una vida entregada a la obediencia. Ahora, hay dos cosas que me llaman la atención cuando miramos déjenme ver qué punto de la humildad. ¿Cuál es el de la humildad? ¿El número 4? El de la humildad. Una vida de humildad. Cristo dijo, aprendan, me gusta esa palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Me gusta esa palabra aprendan, porque hoy vamos a ver cómo se la aplicó a Cristo, se le aplicó a Cristo. En Hebreos 5:8, vean lo que dice este versículo, hermanos, es clave este versículo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente el lugar en que estamos nosotros. Cristo tuvo una mentalidad de obediencia y tuvo una vida de obediencia. Me lo mostró con una vida de obediencia. Si nosotros vamos a tener una mentalidad de Cristo, de obediencia, vamos a también a reflejar nuestra vida, una vida de obediencia. Pero lo interesante aquí que dice es que Cristo aprendió, lo aprendió. Algunos de nosotros posiblemente necesitamos así aprenderlo, aprender obediencia, aprender a obedecer a Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú te das cuenta? ¿Sabes qué? Yo creo que cuando allá en Hechos 11,
¿Cuál es el versículo que se le llamó por primera vez cristiano? ¿23 o 26 o 24? ¿Cuál es ahí? Búscalo, Hechos 11. No, 23, 24, 25. En Antioquía, Hechos 11. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ahí está. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Los discípulos, los hermanos de la iglesia de Antioquía, ¿por qué se les llamó cristianos? ¿Sabes por qué? Porque tenían la mente y la mente de Cristo. Eso lo reflejaban en una vida de oración, en una vida rendida a la voluntad de Dios, en una vida de humildad, en una vida de compasión, en una vida haciendo bienes, en una vida de ejemplo en servir, en una vida de obediencia. Y cuando un cristiano muestra esa clase de vida, es lo que hay en su mente, y entonces es porque tiene la mente de Cristo. Pastor, pero para llegar a esa clase se aprende, mijito. Se aprende. Cristo lo aprendió. Qué mejor ejemplo y qué versículo. Por eso me llamó mucho la atención. Aprendió obediencia. Aprendió. Es exactamente lo que tú y yo necesitamos aprender. No sé, ¿alguien me está escuchando? Y entonces lo que a estos hermanos se reflejó en su vida hacia afuera y toda la gente lo miraba, les decían, estos son cristianos, o que quiere decir pequeños cristos. Son un modelo del Cristo del cual ellos predican y en el cual ellos creen, han confiado y le han entregado sus vidas. Ellos son un reflejo de ese Cristo. ¿Qué testimonio? Entonces es todo un reto, lo que yo puedo concluir en esta noche, ponme atención, es todo un reto el decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes tú la mente de Cristo? Refléjalo en tu vida. Cristo lo reflejó en su vida. ¿Cómo lo reflejó? En una vida de oración, en una vida rendida a la voluntad de Dios, en una vida de compasión, en una vida de humildad, en una vida haciendo bienes, en una vida haciendo ejemplo en servicio, en una vida de obediencia. Allí lo manifestó, lo reflejó. Y es exactamente lo que nosotros igualmente necesitamos. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Que Dios nos ayude a tener la mente de Cristo. No se oye bonito, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir mucho. Eso no es cualquier cosa. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso no se da así como en automático. Eso se aprende. Se aprende. ¿Se qué? Aprende. Se aprende. Ahora, escúchame, y voy a terminar con esto. Si pasan 15, 20 años y las cosas siguen igual en tu vida, ya no aprendiste, mijito, lo siento mucho. Yo espero que no. Que tú vayas viendo esos cambios, esa transformación. Eres nueva criatura en Cristo. No tienes que seguir con los mismos pensamientos de antes, de la vida vieja, antigua, pasada. Ahora debes tener nuevos pensamientos, porque nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Dios nos ayude a tener la mente de Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Todo ojo cerrado, tu cabeza inclinada. Querido Dios, gracias te damos en esta noche. Yo espero que haya sido de bendición tu palabra a toda tu gente aquí presente y los que están viendo en televisión, en sus dispositivos, allá en casa. Tu servicio, querido Dios, gracias. Ahora hago esta invitación. ¿Cuántos en realidad mostramos en nuestra vida que tenemos la mente de Cristo? ¿Estamos realmente reflejando en nuestra vida la mente de Cristo? ¿Es lo que hay en nuestra mente o hay otras cosas muy diferentes? Dios, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Todos así, cerrando nuestros ojos, ¿cuántos podrían decir, pastor, yo quiero reflejar en mi vida la mente de Cristo? Ore por mí, pastor. A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Gloria a Dios. Muchas manos por toda la casa. Allí en casa, ahí donde estás, ¿cuántos con ustedes, hermanos, hermanas,
podrían decir, pastor, la verdad es que yo he quedado corto en mostrar en mi vida que yo tengo la mente de Cristo, pero yo quiero pedirle a Dios que me ayude y que pueda aprender, Dobla tu rodilla ahí donde tú estás, haz un altar. Aquí en la iglesia, allá en tu casa, haz un altar y dile, Dios, aquí estoy. Necesito, Señor, me ayudes a tener la mente de Cristo. Soy lo que soy porque no tengo la mente de Cristo. Necesito un cambio. Necesito que la mente de Cristo esté en mí. Y empiece a vivir conforme a la mente de Cristo. Voy a cambiar la invitación. Si tú estás aquí en esta noche y no tienes a Cristo en tu corazón, si usted está viendo esta predicación, no tiene a Cristo en su corazón, yo le animo, ríndete a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. Habrá alguien en esta noche que puede decir, pastor, yo no tengo a Cristo. Ríndele tu vida a Cristo. Dile, Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, perdóname, me arrepiento de mi pecado. Pongo mi fe y mi confianza en Cristo solamente como el único y suficiente Salvador de mi alma. Mi amigo, si usted pone así su fe y su confianza en Cristo, Cristo le salvará. ¿Pudiera alguien aquí en esta noche decir, pastor, la verdad yo no sé? Yo no tengo la seguridad que si yo muriera hoy iría al cielo con Cristo. Si usted no tiene esa seguridad, mi amigo, mi amiga, ríndase a Cristo. ¿Habrá alguien que pueda decir, pastor, yo necesito a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos saber lo que representa, lo que significa tener la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a aprenderlo y posteriormente vivirlo y reflejarlo en nuestra vida. Gracias, Dios, por tu palabra y por hablarnos. Gracias. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.